Buenas noches, hoy les vengo a hablar de la escuela clásica. La escuela clásica se considera por muchos la primera escuela moderna de la economía. Existe un consenso generalizado que indica que la economía moderna surge de la publicación en 1776 de La riqueza de las naciones, por ofrecer un análisis sistemático y diferencial del estado de la problemática económica de su época. Característica interesante de esta escuela es el matiz moral que indicaba que el egoísmo de la gente social a la economía de su conjunto en efecto positivo. Principios más importantes de la escuela clásica. El primero, participación mínima del gobierno, quiere decir derecho de propiedad, defensa nacional y educativa pública. 2. Conducta económica en interés propio, quiere decir básico para la naturaleza humana, productores, trabajadores y consumidores. 3. Armonía de intereses, quiere decir al buscar satisfacer los intereses individuales sirve a los mejores intereses de las naciones. 4. Importancia de todos los recursos y actividades económicas. Dice, tierra, trabajo, capital, capacidad, agricultura, comercio, producción, intercambios constituyen a la riqueza de las naciones. Y último, las leyes económicas, quiere decir universales e inmutables. Fisiocratismo era una de las escuelas de pensamiento económico en el siglo XVIII, fundado por Francois Quesnay en Francia. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. Ideas de la economía fisiócrata. Como lo indica, su estímulo sostiene al gobierno de la naturaleza mediante la plena vigencia de las leyes naturales, universales e inmutables, tanto en el terreno propiamente físico como en el de la obra. Humano debe preocuparse la felicidad de los hombres para que ellos que dejan de hacer deja pasar la libre indicativa individual. ¿Sí? El Estado tiene a su deber la función de apartar todos los trabajos que dificultan la libertad individual. ¿Qué aportes los fisiócratas a la economía que dieron? Dice, los principales aportes de los fisiócratas a la economía clásica veían a la sociedad como un organismo vivo y analizaba la vida económica con un proceso natural que poseían las leyes internas propias, la composición del capital, la capacidad productiva. Las críticas de la fisiócrata. No fue recibida con los brazos abiertos, por muchas razones, no siendo todas las intelectuales. Sus oponentes fueron muchos, incluyendo a los mercantilistas, que hasta entonces habían dirigido la política económica de la corte de Francia, y los principales liberales liderados por Adam Smith, quien publicaron una respuesta crítica a la fisiocracia. Aunque Smith creía en muchas de las doctrinas expuestas por los fisiócratas, no aceptaba la calificativo de las clases mercantiles y artesanales como estériles e improductivos. Si reconocía de la agricultura eran de las más productivas de las ocupaciones, pero entonces que las otras ocupaciones deberían ser denominadas como menos productores, no como improductivas.
Fisiocracia como ciencia social. Los fisiocráticos son generalmente considerados como los fundadores reales de las ciencias sociales. Fueron de hecho los primeros en emplear el método científico de dirigir un movimiento que hizo investigar sobre fenómenos sociales, un movimiento compatible con el desarrollo de química. Entonces, cuando escritores como Rousseau basan su origen de sociedad en un acuerdo entre hombres, un contrato social, encontró el origen de la legislatura, los caprichos del hombre y criticó la propiedad individual, ¿sí? Y las designadas entre hombres.